Hola, ¿qué tal? Yo soy Juliana Muñoz Toro, escritora colombiana y una amante apasionada de las narrativas textiles, como las muñecas. Y en el caso de hoy, que les quiero hablar de las muñecas Quitapena. Voy a hacer un recorrido muy breve sobre lo que representan estas pequeñas muñecas de Guatemala. Vamos a pasar también por otras muñecas, vamos a hablar un poco de su simbología y de cómo intervienen también en la creación literaria y también en la creación de un amuleto propio, de una historia propia, de lo que uno se cuenta. Eso también es una manera de creación. Las muñecas Quitapena, como estas, que son las tradicionales, esta que fue la primera que tuve, ya soy una coleccionista, son tradicionales de las regiones maya de Guatemala y también de algunas partes de México que tienen tradiciones similares. La leyenda dice así: le cuentas tus penas a la quitapenas antes de ir a dormir, la pones debajo de la almohada y ella se las lleva por la noche. Esto es muy bello, se venden como souvenirs, hay unas que venden incluso para cada día de la semana y otras que venden muy pequeñas, chiquiticas como de papel. Y me encanta esta creencia porque lo que nos dice, quizá más allá de un posible poder mágico, es que al verbalizar esa pena, esa angustia, esa preocupación, ese pesar, también se les dice quitapesares, al verbalizarlo, al tenerlo claro en la noche y no irnos a dormir con eso, sino ponerlo en alguna parte por escrito y en este caso al oído de una pequeña muñeca de trapo, pues por la noche el descanso, el tiempo se encargará de lo suyo, es decir, de aliviarnos un poco, más de quitarnos la pena en el sentido de que desaparezca, de hacernos más ligero el camino, más ligero el pensamiento, más fluido, menos nudoso, y ahí me encanta cómo empieza a entretejerse la metáfora textil. Se le cree pues una guardiana nocturna, una protectora espiritual, y hay un pequeño fragmento que les quiero leer de Eduardo Galeano que dice esto de las quitapena. En ciertos pueblos perdidos en las montañas de Guatemala, manos anónimas crean los muñequitos quitapenas. Ellos son un santo remedio contra las preocupaciones, despreocupan a los preocupados y los salvan de la peste del insomnio. Los muñequitos quitapenas no dicen nada, ellos curan escuchando, agazapados bajo la almohada, escuchan los pesares y los penares, las dudas y las deudas, tormentos que acosan al dormir humano y mágicamente se los llevan lejos, muy lejos, al secreto lugar donde ninguna noche es enemiga. Eduardo Galeano. También hay un libro precioso que se llama Ramón Preocupón de Anthony Brown. También creo que en inglés se llama Silly Willy, si mal no estoy, sí, Silly Billy. Y esta es la historia, se las voy a pasar muy rápidamente, pero seguro la encuentran muy fácil, de un niño que siempre vivía con muchas preocupaciones antes de dormir, no podía dormir bien, tenía miedo de todo, de cosas terroríficas que podían, creía él, pasarle por la noche. Ni mamá ni papá encontraban un consuelo para él, y un día que va a visitar a su abuela, la abuela le presenta las quitapenas, que acá en el libro se llaman quitapesares. Y le cuenta esto, las pone debajo de su almohada, duerme muy bien un par de noches, pero luego le empieza a preocupar que las quitapenas tengan penas. Como que piensa que es una transferencia, que ellas se quedan con esta pena. Y algo que se le ocurre es hacerle quitapenas a las quitapenas. Me parece una idea preciosa, generosa, y así todo el mundo duerme bien. Y tiene esta idea de hacerle quitapesares a todos sus amigos, lo cual también es algo que me gusta mucho, que uno pueda pensarlo así, que uno pueda elaborar su quitapenas para uno mismo o para darle a sus seres queridos. Creo que puede
a ver aquí un tema pues de tener la fortuna de estar en Guatemala, de comprárselo a artesanas locales, apoyar este arte, esta cultura, esta tradición. Pero si uno no tiene esa posibilidad y si uno quiere hacer algo con las manos, qué lindo que salga de las manos algo que uno pueda dar con este gesto de cariño. Ahí en esta leyenda o creencia, la quitapenas, para mí un gran vacío, y es, bueno, realmente, ¿cuál es la leyenda? ¿De dónde vienen las quitapenas? Me puse a investigar, tal vez algunos pueden localizarlas en el mito de la diosa del maíz, que también se hacen unas muñecas de maíz, como esta adoración por una diosa que trae fertilidad a los cultivos. Pero lo más probable es que sean representaciones muy bellas, esta la hice yo, de los vestuarios de las mujeres de estas regiones de Guatemala. Representaciones, además vienen a veces con sus bebés, con algo en la cabeza, como representando esta labor de trabajo y de cuidado. Entonces son como representaciones de tradiciones, pero más allá, más lejos, no es que exista algo. Y ahí es donde pueden hacer ideas para escribir libros. Y así nació mi libro La Quitapenas, que publiqué con la editorial Vicens Vives, lo ilustró bellamente Elizabeth Builes. Y en este libro cuento la despedida de dos hermanas, una hermana grande y una hermana pequeña, así las llamo en el libro, que tienen que despedirse porque la hermana grande se va a otro país. Y en esta despedida, claro, hay una gran pena, hay una pena muy grande, y juntas empiezan a contarse historias, como a contar de viva voz lo que las une, los lazos que las unen, y esto en realidad va a ser su quitapesares cuando venga la distancia. Pero entre esta historia de las dos hermanas y estos recuerdos de infancia, quise escribir, inventarme una leyenda propia de la quitapenas en una clave poética. Voy a leerles apenas un fragmento. Eran dos hermanas, habían nacido del mismo fruto de higo. Una nació ya siendo grande y la otra siendo pequeña. Eran dos hermanas y nadie más que dos hermanas. El resto había desaparecido. Los higos más dulces se habían secado. Eran los higos, sus hojas, que apaciguaban a los toros, a los cuervos, a las hienas. Eran los higos, sus flores hacia adentro, que entrañaban hijos de los que cazan, de los que siembran, de los que tejen, de los que ríen, de los que sufren. Eran los higos, sus lechosos tallos, que amamantaban a las hermanas, una grande y la otra pequeña. Y ahí en este relato pues voy contando cómo estas hermanas de la leyenda, además de las hermanas de la historia, pues llega un momento de escasez porque el árbol de higos no da más este fruto y tienen que separarse porque una tiene que ir a buscar el alimento, y para no dejar sola a su hermana menor le hace una pequeña muñeca de trapo. Y así va más o menos esto. Ahora pasemos a hablar de esta simbología, de por qué una muñeca recibe como estas facultades de ser un amuleto. Y yo quiero proponer una vista de esta manera. Por una parte, porque es una representación humana. Como digo, puede ser una representación de un vestuario, de una tradición, pero también porque pueden representar una característica intangible de lo humano. Es decir, ¿con qué hablo? ¿Qué es lo intangible? ¿Qué es esto que no se puede tocar, pero que tenemos? Lo divino, lo onírico, nuestro potencial, el dualismo, la conexión con lo animal, con lo vegetal, esos vacíos, las ausencias. Por eso se elaboran también muñecas de duelo que representan un ser que ya no está,
Por eso hay muñecas también que representan algo más oscuro y de allí nacen estas historias de terror, Annabelle, Chucky, porque representan lo ominoso, lo oscuro, lo que nos da miedo, que también es algo que habita dentro de nosotros. Pero yéndonos a un lado más luminoso, está todo esto que tenemos y que para poderlo ver a veces lo representamos eso en una muñeca. Acá tengo como una pequeña hada que hice, pero hago un énfasis en que todo esto es humano. Por eso pues no es cualquier muñeco, no es cualquier tótem, es en últimas una muñeca. También se hacen muchas muñecas en ciertas culturas para representar como la idea de fertilidad, de maternidad. Por ejemplo, en este libro que se llama Mama Sutra, de Paz Calderón Hoffman, por ejemplo, hay una parte que muestra todas algunas esculturas, muñecas que se hacían en ciertas culturas como una adoración para atraer la fertilidad, para hablar de la maternidad. Acá en Bogotá está el Museo del Oro, que está lleno también de figuras precolombinas, de figuras femeninas, embarazadas, y esta fertilidad no solo representa como el traer a la vida a un humano, sino también que la tierra dé sus frutos. Todo esto, al hacerlo tangible, nuevamente es algo que nos habita, pero no lo podemos ver o es muy difícil de visualizar. Entonces, al hacerlo tangible por medio de una muñeca, este hacer es un ritual. Y al verlo, este resultado material se convierte en un amuleto, un talismán, donde lo sagrado que proviene de nosotros lo podemos tener a mano y así recordarnos esto como este sagrado que de alguna manera nos habita, recordarnos o pensar que es una especie de espíritu encarnado, y recordarnos que somos seres en tránsito, que tenemos identidades fragmentadas, creer por un momento que son contenedores de magia, así como nuestro cuerpo es contenedor de la magia más grande, el alma. Esto sí, uno piensa que hay una separación entre cuerpo y alma, de pronto no la hay, pero para visualizarlo, hay algo que contiene toda esta maravilla que puede salir de nosotros, de nuestras manos, de lo que hacemos, de lo que fabricamos. Y por esta magia que representan, todo esto simbólico de lo que he hablado, que son muchos puntos en realidad: la fragilidad, el recuerdo de la infancia, la memoria, lo cotidiano. Por eso es que también son tan ricas estas muñecas. Esta es otra que hice, bordada, para como referentes literarios. Tengo aquí algunos casos. Por ejemplo, está este libro bellísimo que se llama Memoria por correspondencia, de Emma Reyes. Al comienzo del libro hay un muñeco de barro que se llama, creo que el General Rebollo. De hecho, hay un libro, Rebollo, y hay un libro para niños que se hizo específicamente de ese muñeco de barro. Pero quiero hablar de uno que me parece muy especial, que se llama Tarrarurra, que es como un muñequito pequeño. Yo lo visualizo que es de cerámica. Yo creo que es así, el Tarrarurra de Emma Reyes, para que lo visualicemos, que es una pequeñísima muñeca. Dice, esta es una niña que llega al orfanato y tiene este cuento. Cuando mi hermanito nació tan chiquitico que mi mamá no lo vio cuando nació y yo se lo robé. Desde entonces siempre lo llevo conmigo, pero ahora, desde que estoy en el convento, el pobre siempre tiene hambre, porque lo que nos dan no alcanza para los dos, y cuando no le doy de comer, no va al mundo, y si él no va al mundo, yo no sé nada de mi mamá, ni de mi hermana casada, ni de los amigos que yo tenía en el mundo. Entonces, esta niña le pide a las otras que le ayuden a alimentar a Tarrarurra, su
hermanito pequeño. Entonces, en este caso, lo simbólico de la muñeca es la ausencia de los padres, el hambre, quizá también la pérdida de un hermano que ella tuvo, algo muy inocente de la infancia, pero que usa como un cuento para poder manipular a las demás con una intención más que humana, poderse alimentar, poder tener compañía, también poder que le escuchen su historia. Este es otro libro precioso que se llama La vida privada de las muñecas de trapo. Muy difícil de conseguir, lo encontré en Venezuela, es de un autor venezolano llamado Aquiles Nazoa. Las muñecas las hizo una artesana que en un momento les doy el nombre porque me parece justo poder decir el nombre de ella, que no está en el libro, pero lo encontré por ahí. Y aparecen estas muñecas también con... miren nada más aquí Aquiles Nazoa con una muñeca tamaño real, y estas muñecas fabulosas también representan como lo cotidiano, escenas cotidianas, vestuarios, infancia, inocencia universal, y acompañan las historias de Aquiles Nazoa. Voy a leerles también un fragmento que tengo acá preparado, que sale en este libro. Gestadas en recinto de tan tierna significación como es en todas la casa el cesto de costura, nos parecían las de trapo como las más humanas de las muñecas. Ningún otro proceso del trabajo artesanal se parece a la idea de gestación como el de una muñeca de trapo. Los desordenados retazos y la hebra de hilo de que van a nacer no son apenas sino sus elementos embrionarios. Son el femenino calor y el amoroso sentimiento resumido en la mano que las modela, los que verdaderamente deciden en ellas una anatomía y una fisiología, los que como en una amorosa evolución de la partogenicia les comunican corporeidad y aliento humano. Me parece que eso habla mucho porque las pone como en esta comparación de lo humano y de cómo crear una muñeca con estos retazos de hilo, pues tiene también como un aliento pues de vida, aunque sean seres inanimados. La artista detrás de estas muñecas de Aquiles Nazoa se llamaba Angelina Bolívar de Utrera. Bien. Esta es otra maravilla también de Venezuela, se llama Mi familia de trapo, la historia es de Salvador Garmendia, y las ilustraciones, es decir, las figuras y la puesta en escena, porque también está esto, lo teatral. Por eso, por ejemplo, esta obra famosa, La Casa de las Muñecas, más que salgan muñecas, habla de lo teatral, de estar como puestos en escena, de cumplir ciertos roles. Eso también pueden representar las muñecas. Y acá está puesta en escena y la costura y todo está hecho por Lilian Mador y Teresa Mulet. Y acá también vemos unas muñecas de un estilo muy similar a las de Angelina Bolívar para representar esta familia de trapo en escenas cotidianas, con sus vestuarios, con sus peinados, con gestos, con animales. Todo es hecho con tela. El costurero con sus botones, sus dedales, botones, enhebradores, etc. También tengo acá preparadas algunas imágenes de algunos artistas que trabajan también con muñecas de tela. Este otro, también venezolano, es Armando Reverón. Un hombre muy solitario, muy ermitaño, que hacía muñecas un poco en forma de compañía, muñecas que disponía también en escenarios para luego pintarlas y así hacer cuadros como él los imaginaba. También están las muñecas de Louise Bourgeois, artista francesa que hablaba mucho de la reparación, del dolor y de
bueno, de la reparación a partir de la aguja y el hilo, y cómo pues, estas figuras de tela hablan también de esa identidad fragmentada, que era un concepto del que ya hablamos. Está Leonora Carrington, artista que terminó viviendo una gran parte de su vida y los últimos años de su vida en México, que hacía algunas marionetas. Esta, voy a ver si la puedo poner un poco más grande, para representar como una faceta alquímica, una alquimia, una magia, que era también algo que tenía mucho su pintura. Esta es una muñeca de Leonora Carrington. Y finalmente, Oskar Kokoschka, un artista y escritor, sobre todo pintor, tuvo un amor que terminó muy mal con Alma Mahler, y que cuando terminó esta relación, él mandó a hacer una muñeca de trapo de tamaño real para, de cierta manera, aliviar esa ausencia, cosa que pues no sucedió. Luego la destruyó en una fiesta. Así pasó. Muy bien, también tenemos, se me olvidaba mostrar un libro muy precioso que se llama Kafka and the Doll. Es de Larissa Teule y está ilustrado por Rebecca Green. Este libro cuenta algo que se cree que pasó con Kafka, y es que encontró un día en el parque, en uno de sus paseos, a una niña que había perdido su muñeca y estaba muy triste, desconsolada por haber perdido la muñeca. Y él empezó a escribir una correspondencia supuestamente que venía de la muñeca. Se la mandaba a la niña, y entonces la niña lo que creía en su mundo era que recibía cartas de su muñeca que estaba viajando por el mundo. Entonces, de cierta manera, la aliviaba, la consolaba. Ya no creía que su muñeca se había perdido, sino que su muñeca se había ido de viaje. Y en estos viajes, pues le mandaba cartas con todas sus aventuras, cartas que escribía Kafka. ¿Era esto engaño? ¿Era esto un gesto bello? No lo sé. También tengo, por supuesto, este referente mío, Los últimos días del hambre, en el que hay una muñeca. La muñeca en este libro representa la doble de la protagonista. La protagonista es una mujer comedora compulsiva, que en esta lucha por salvarse de su propia hambre inventa que hay una muñeca que se llama Babela, de tamaño real, a la cual ella alimenta. Y al alimentarla, pues siente que ella no tiene que caer en su propia adicción. Entonces también siento que los muñecos son esa materialización, de nuevo, de esa dualidad de nuestra luz, de nuestra sombra. Ahora, rápidamente, hago un paseo por muñecas en diferentes culturas, pero hay montones. Solamente quiero mencionar un par. Están las muñecas Matrioshka de Rusia, que contienen una muñeca adentro, que representan las generaciones en un mismo cuerpo, la continuidad, el linaje. También pues es una tradición. Representan como vestuarios, colores culturales, son muy típicas allá. Yo también he hecho como algunas aproximaciones en costura y bordadas de estas muñecas. De hecho, todas las muñecas que hago siempre tienen, acá está otra matrioshka, bolsillitos, porque siento que son contenedores de secretos. Pueden representar la maternidad, pero pues no solo de un ser físico, sino del ser creador que habita cada persona. También están las muñecas kokeshi japonesas. Esta es una kokeshi que tejió mi hermana Jenny. También hay muñecas en tantos lugares. Yo creo que en todas partes. Cada país tendrá su muñeca. Muñecas mexicanas que representan la lucha de los zapatistas, muñecas de
de Perú, de Ecuador, de trapo, que también fueron hechas con motivo didáctico para enseñarles a las niñas costumbres, lo tradicional, a veces roles de género, con lo cual podemos también tener una discusión, pero promover un juego imaginativo. Hay muñecas espirituales de Alaska y bueno, y realmente Japón tiene una cultura de muñecas increíble. Volviendo a las matrioscas, no podía irme sin mostrarles un libro que pueden descargar por internet, que se llama Matrioska quiere ser, en el que juego con esta idea de la matrioska bueno, hay una matrioska que quiere ser mamá, pero pues la otra matrioska, hija de mamá, quiere ser jardinera, la otra quiere ser curandera, y así como para jugar con la idea de que no tenemos que ser iguales a nuestras madres, o no todas las mujeres tenemos los mismos deseos, por supuesto, o a veces incluso no sabemos muy bien qué ser detrás desde esa cobertura o esa máscara de matrioska. ¿Qué quiere ser ella? Pues solo quiere ser ella y jugar. Esto. Bien. Eso es así, un recorrido a grandes rasgos de muñecas en diferentes culturas, simbología de muñecas, todo para volver a nuestras quitapenas y volver a esta idea de uno poderle dar un significado propio a algo que uno hace con las manos, porque en últimas lo que uno está haciendo es crear, materializar con ayuda pues de lo artesanal de la mano, que al hacerse un ritual, materializar una intención, un deseo, una pena, y tenerlo ahí presente y verlo y recordarse esto que habita dentro de uno y que por eso uno no puede ver. Recordárselo a uno o recordárselo a otra persona. Recordarle a otra persona, hey, yo estoy ahí, te acompaño. Espero que esta muñeca, al ponerla debajo de tu almohada, la sientas como un abrazo y una compañía de que alguien te piensa. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y seguimos. Chao.